Buenas tardes, colegas. Hoy vamos a tratar un tema que realmente muestra la importancia que tienen especialistas o paramédicos en el apoyo a los entrenadores, básicamente en concentraciones de equipos nacionales. Y para ello vamos a tomar un tema que vamos a ver la relación entre peso corporal y la composición corporal con lo que es la fuerza. En particular en el levantamiento de pesa, aunque la fuerza es un factor universal dentro de los deportes. ¿Por qué vamos a hacer énfasis o por qué nos interesa más lo que es la composición corporal y el peso corporal en levantadores de pesa? Y es porque este deporte, al igual que aquellos que compiten por categorías de peso, la relación fuerza y masa muscular es, aunque no es totalmente lineal, sí tiene una gran vínculo, hay un gran vínculo entre lo que es fuerza y masa muscular. Vamos a tomar algo en el orden teórico de anatomía funcional. Calculemos. Un músculo tan fundamental del cuerpo o muy fundamental en el cuerpo es el cuádriceps. Regularmente se analiza que el cuádriceps está compuesto entre 300.000 y 700.000 fibras musculares y que el cálculo del potencial de fuerza de cada una fibra es de 0.3 a 0.6 milinewton. Vamos a calcular. Vamos a tomar un músculo que estamos hablando de estos, son músculos de personas que no son deportistas. En un deportista esto se incrementa. Vamos a tomar la norma, el potencial habitual, o sea, normal que poseemos los humanos. Vamos a tomar que este hombre, o un músculo, que sea, no vamos a tomar de ni las 300.000 ni las 700.000, sino vamos a tomar que tiene 500.000 fibras. Y cada fibra va a generar un potencial no de 0.3 a 0.6 milinewton, sino 0.5 milinewton. El cálculo de fuerza que puede desarrollar ese músculo es aproximadamente alrededor de 255 kilogramos fuerza. La cifra, o sea, el cálculo preciso es un poquitico menos, 254, 59, pero bueno, redondeamos 255 kilogramos de fuerza. A todas estas podemos ver que el cuádriceps en personas de 18 a 39 años, 38 años, en las mujeres pesa alrededor de 1.2 a 1.6 kilogramos y en los hombres varía entre 1.8 y 2.4 kilogramos. Esta es otra de las características a considerar entre lo que es los potenciales de fuerza o las posibilidades de fuerza que son tan diferentes entre el hombre y la mujer. Bien, entonces es tan importante tener su control en el entrenamiento que se recomienda, por ejemplo, un índice bien normal, bien común, es el del peso corporal. El peso corporal realmente, ¿en qué momento se debe tomar? Se debe tomar básicamente en el horario de la mañana y en el día se considera el cambio normal entre 1 y 2 kilogramos. Hacer la toma, o sea, valorar la composición corporal y el peso corporal en ayuna garantiza, por supuesto, y después de haber ido ya al baño, o sea, orinar, todo ese cuento, esto garantiza de que tengamos lo que sería el inicio del día y a partir de ahí tomar como punto cero. Este es en condiciones normales. Ahora, en un proceso de entrenamiento, un entrenamiento ligero, o sea, la diferencia puede estar entre 0.5 kilogramos y 1 kilogramo de peso. Puede variar en el proceso, en el entrenamiento, un entrenamiento ligero, un entrenamiento nada fuerte. Ahora, en un entrenamiento fuerte incluso puede llegar hasta 3 kilogramos. Eso lo hemos visto y además tiene mucho que ver lo que es el clima. Es decir que ya un primer factor que podemos considerar con lo del peso corporal es cómo varió en el día y cómo fue en el proceso de entrenamiento. ¿A partir de qué? Mucho tiene que ver el peso corporal con el catabolismo. Una reducción fuerte que implica a que hubo un gran gasto dentro del proceso de entrenamiento. Recuerde que el catabolismo tenía que ver con ese mecanismo que degrada lo que son los elementos, o sea, los alimentos, para dar la posibilidad de que el anabolismo tenga las energías necesarias, en este caso ATP, para poder realizar el proceso de restauración, incluso pasar a la exaltación. Ese es el proceso que hemos hablado
ya con anterioridad la relación catabolismo-anabolismo y que lo que es el rendimiento deportivo depende básicamente del equilibrio entre anabolismo y catabolismo. Incluso hablamos de los problemas tan graves que pueden lograr provocarse cuando inescrupulosamente estimulan tanto el anabolismo como el catabolismo. Se forma un desorden tan grande que lo único que hace es perjudicar la salud del deportista y los resultados no se incrementan. Bien, eso lo vimos anteriormente. Ahora, otro índice, un poco más interesante o un poco más informativo, es el índice de masa corporal. Esta es la relación de peso y estatura. Esto es un índice que se da en la medicina, siempre que vamos al médico, nos ven la talla, el peso, y hay normas para establecer cuáles son las composiciones óptimas. En el deporte también se da. Este índice, cuando se estudia con la fuerza máxima, en ejercicios como la cuclilla, el, el despegue, o sea, esos ejercicios de fuerza pura, ahí tiene una altísima correlación. Ya eso lo hemos visto y ahí también lo hemos publicado. Ahora, hay otro, ya el índice un poquitico más complicado de la composición corporal. ¿Por qué? Porque este nos va a analizar ya, nos va a dar indicadores de cuánto es el músculo, o sea, cuánto es de peso, cuánto es la masa del músculo, cuánto hay en grasa, cuánto hay en hueso, cuánto hay agua y los pesos general. O sea que ya aquí es ya la constitución, el desglose de los componentes básicos que componen al hombre, ¿no? Existe otro índice más moderno, que ya lo que es la masa activa celular. Este tiene que ver con la proporción de tejido que participa directamente en el metabolismo. Este es un poquitico más complicado. He leído que tiene una altísima correlación no solo con el estado funcional, sino con lo que es la salud, pero en los deportistas, también en levantadores de pesas, se ha estudiado y es un índice que lo hace muy diferente a las personas saludables y todo, pero masa muscular propiamente dicha. Y entonces existen métodos para determinar ya directamente la proporción, o sea, la cantidad de masa muscular que tiene el deportista. Uno de los más modernos y de una gran fidelidad son la absorción de rayos X, entonces se hacen en instrumentos especiales. Lo he visto realizar y realmente la utilidad es. Aquí el error con el cálculo ya determinado es de 1%, o sea, es muy confiable. Después hay otro método para medir lo que es, recuerde, estamos hablando aquí de masa ósea, grasa, músculo, incluso densidad ósea. El otro método, es el hidrostático. El hidrostático es de mucho más antiguo y se ha utilizado desde los años, he visto su aplicación desde los años 1980, o sea, la década de los 80 ya se aplicaba. Es un método de sumergir al deportista en agua, tiene que ver con el peso específico, o sea que ya el porciento es un poquito alto, pero realmente es aceptable, un 2%. Y está el de antropometría. Son los calíperes de medir los grosores, ya eso tiene ya cálculos matemáticos para cada uno de los medidores. Tiene un error de un 3%, pero realmente es muy fácil, no necesita de esa gran tecnología. Un quiropráctico preparado puede hacer ese trabajo con mucha fidelidad y nos puede servir de una manera muy certera, o se ha utilizado durante tiempo para poder medir cómo es que va cambiando la masa muscular. O sea que es uno de los más usados y realmente es aceptado en el orden práctico y experimentalmente. Hay otro más reciente que se utiliza, que es la bioimpedancia a partir de lo que es el cuerpo muscular, o sea, la impedancia, o sea, la aceptación de los potenciales eléctricos en el hombre a partir de unas básculas. Ese es mucho más común. El error es de un 4%. Puede ser que por ejemplo, para gimnasios, normal, esas básculas realmente, lo he visto en báscula, no son altamente costosas y son fáciles de maniobrar. Ahora, ¿cuál es la importancia vamos a verlo ya en el orden mucho más práctico?
En la época del 1963 a 1968, estos estudios se realizaron con el equipo nacional de la Unión Soviética. Este estudio lo dirigió básicamente Boroviov. Boroviov y su familia tiene, él como médico está vinculado a especialistas que tienen que ver con estos estudios. Y encontraron que la masa muscular en las personas que no son deportistas está alrededor de hasta el máximo de 44, ya se considera muy buena. Y él encontró que en los deportistas, en levantadores de peso, podía aumentar de 45 a 48 y la grasa podía disminuir de 9 a 14 en las divisiones ligeras. Y en las divisiones pesadas también entre 44 y 45, un poquito menos los picos, y un 22% de grasa. Él detectó, o sea, demostró que esto era una de las características básicas para aumentar los rendimientos. Hay una anécdota que él comenta de que él estaba dirigiendo lo que era el equipo nacional de la Unión Soviética en 1964 y una de las cosas por las cuales empezaron a utilizar los anabólicos esteroides era precisamente para esto, para aumentar la masa muscular. Ya en la década de 1980, hay otros especialistas que intensifican el trabajo y encuentran que el aumento de la masa muscular llegaron a tener de un 56 a un 60%. Y la grasa disminuyó de un 6 a un 10% en las categorías ligeras y en las pesadas entre un 20 y 23% de grasa y un 50 a 55% de lo que es músculo. Quiero recordar que la década del 80 fue ese gran esplendor del levantamiento de pesas, marcas que todavía se encuentran un poco alejadas de lo que se están haciendo actualmente. O sea, fueron una época de un gran desarrollo y aquí se perfeccionaron más los métodos, no solo de medición, aquí el método de hidrostático se utilizó bastante, sino que las combinaciones del entrenamiento y productos adicionales provocaron que este aumento de este gran potencial de lo que es la masa muscular. Esto hace de que se ratifique la relación directa que tiene en lo que es fuerza muscular el desarrollo o el incremento de lo que es la fuerza muscular a partir de lograr una fuerza máxima. En el orden práctico, ya son muchos los estudios, incluso vamos a mostrar uno que se desarrolló o que vimos publicado, que están bastante bien ilustrados, sobre cómo llevar el proceso de entrenamiento o cómo vincular el proceso de entrenamiento, es decir, cómo ir graduando también, tener como una retroalimentación a partir de lo que es el peso corporal, pero en particular la composición del deportista. Básicamente en lo que es por ciento de grasa y por ciento de músculo. Este trabajo tuvo su experiencia, por ejemplo, en el equipo Cuba, dirigido por Javier González, cuando en los Juegos Centroamericanos de Puerto Rico en 1993 tuvimos una situación de que tuvimos obligatoriamente que bajar un atleta de división de peso y el control que se llevó fue muy riguroso en lo que fue el porciento de grasa y el porciento de masa corporal. La efectividad fue récord mundial. Esto después se ha utilizado esa experiencia. Yo tuve ese cálculo también cuando estuve dirigiendo el equipo de Colombia en 1994 con María Isabel Urrutia. Hacía mucho tiempo no competí y demás. Y llegamos a bajar en ella un 15% de grasa. Me di cuenta que no era que lo podía soportar, sino que entrenaba mucho mejor y bueno, los resultados fueron excelentes. Se utilizaron, el método que se utilizaron no fueron muy complicados, fueron precisamente ese que decíamos, este es el método de medir los pliegues. Y encontramos que sí, que es importante. Ahora, estudios más recientes que hemos encontrado han detectado o han mostrado dentro de lo que es la preparación, o sea, el periodo inicial al periodo competitivo, cómo varía o cómo se relaciona los resultados con esta dinámica en lo que es composición corporal. Esta es la que se llama una dinámica óptima, es decir, del periodo preparatorio al periodo competitivo, cómo fue incrementándose la masa muscular y cómo fue reduciéndose lo que es la masa
la proporción de masa en lo que es grasa. Y los resultados, es decir, ya este es un patrón óptimo de controles dentro del proceso de entrenamiento, incluso de cálculos para pronosticar las marcas que puede realizar el deportista a partir del estado morfológico, de morfología funcional. Otra forma que demostraron es que era poco menos adecuada, era esta de aquí, que iba disminuyendo, pero ya en la etapa competitiva pasaba algo que no era realmente lo más aconsejable, los resultados no eran muy buenos, cuando lejos de mantener la proyección de aumentar la masa muscular disminuía y al contrario aumentaba la masa de grasa. Esto es determinante en los deportistas que son superpesados. Cuando sucede esto, el proceso de, como ellos no tienen necesidad de tener por reglamento, un peso corporal, se le dispara el catabolismo y empiezan a comer y a comer y a comer y entonces no nos percatamos que el peso corporal del entrenamiento no coincide, la variación del peso corporal no coincide con lo que con la carga con la carga que supuestamente debió haber desarrollado. Y entonces ahí ya empieza un índice de por qué es importante tener el control del peso corporal en el proceso de entrenamiento, o sea, en los diarios del entrenamiento. Y más aún, hacer cada inicio y final de los mesociclos, ese control de cómo está la proporción de masa muscular y de grasa. Ya este es un totalmente deplorable el resultado. Cuando va subiendo, sin embargo, en el competitivo disminuyen ambos a la vez. Ya aquí tanto el catabolismo como el anabolismo se fueron a pique. Este es un desastre. Regularmente los resultados en el competitivo son muy inferiores a los que él tenía antes de empezar el proceso de entrenamiento. Esto se da con frecuencia cuando no existe este control. Reitero, es en el levantamiento de pesas, en el orden práctico, es fundamental tener un control no solo del peso corporal, sino también del porciento de lo que es masa muscular y el porciento de grasa. Y cómo esta dinámica va cambiando durante el proceso. Es determinante tener esto, y reitero, básicamente en los atletas superpesados, los atletas de divisiones pequeñas, se les hace muy difícil aumentar la grasa por cuanto están limitados por el peso corporal y enseguida se detecta que algo malo está pasando. Es decir, que hay un consumo de energía, de producto, de alimento, muy superior a lo que se está provocando en el entrenamiento. De ahí que, y bueno, puede ser un trabajo posterior, tenemos los resultados, de cómo variar la dieta, de cómo debe variar el porciento, la relación de proteína, grasa y carbohidratos durante los mesociclos de preparación. Por lo demás, muchas gracias.